tardes, mi nombre es Lady Paola Muñoz Figueroa y hoy les vengo a hablar sobre el método didáctico. El método didáctico es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos que utilizan los docentes para llevar a cabo en el momento de dirigir el aprendizaje de sus alumnos con el fin de producir buenos resultados. Tiene como propósito motivar para que los alumnos aprendan las asignaturas de una mejor manera, dentro de las condiciones que la enseñanza se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo. Y para eso deben tomar todo aquello que encuentren en su entorno, tanto social como personal y material. La clasificación de los métodos. Existen tres métodos: los métodos de investigación, métodos de transmisión y los métodos de organización. Los de investigación son aquellos que permiten el descubrimiento de nuevas cosas a través de las verdades que se esclarecen de los hechos desconocidos o al enriquecimiento de los conocimientos adquiridos que ya de antemano conocen. Los métodos de transmisión son los que transmiten conocimientos, actitudes o ideas hacia objetivos ya conocidos para quien los transmite o desconocidos para quien los recibe. Y los métodos de organización son los que trabajan sobre los hechos y procuran ordenar de una manera adecuada y disciplinar los esfuerzos para que se haga eficiente en lo que se va a realizar. Algunos métodos que son los más conocidos en la utilización para los docentes son los métodos de la coordinación de la materia. Entre ellos encontramos el método lógico, el cual consiste en aplicar los principios descubiertos a casos particulares a partir de un juicio y tiene un doble propósito. El primero es encontrar los principios desconocidos y el segundo sirve para descubrir las consecuencias desconocidas de principios conocidos. Es decir, una fórmula matemática, por ejemplo, nos permite calcular un resultado, ¿cierto? Para eso tenemos que tener una asignación primero y luego vamos a descubrir ese resultado. El método psicológico. Cuando la presentación de los elementos sigue en un orden cercano a los intereses, necesidades e experiencias del alumno. Se ciñe más a la motivación del momento que a un esquema rígido. Son cosas que vienen saliendo naturalmente de los alumnos al momento de realizar las clases. Existen otros que son los métodos en cuanto a la forma del razonamiento. Y en ellos encontramos el método inductivo y el método deductivo y el analógico o comparativo. El método inductivo nos lleva a los casos particulares donde sugiere que se descubra el principio general. La técnica del redescubrimiento se inspira en la inducción. El método deductivo es aquel, como su nombre lo indica, que se deduce acerca de un concepto en general. El profesor presenta un principio o un concepto y el alumno crea definiciones o afirmaciones para ir sacando las conclusiones. El método comparativo nos crea datos particulares que se presentan y permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza o analogía. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de ellos es: hambre es a comida como sed es a bebida. Manejar es a carro como montar es a caballo. Lágrima es tristeza como sonrisa es felicidad. Y zapato es a pie como guante es a mano. Esas son algunas analogías. Hay otro dentro de ellos que es el método hipotético deductivo, y este viene de un problema donde el alumno genera una hipótesis y saca unas consecuencias. Y hay un contraste donde él descubre lo que es verdad y lo que es falso. Existen otros métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. Está el método verbal y el método intuitivo. El método verbal es cuando se usa la palabra como su nombre lo indica. El lenguaje oral y escrito toman gran importancia, pues son los únicos medios disponibles en el momento. Pero no obstante, es importante saber que solamente el uso de la escritura y lo verbal puede ser agotador y un poco cansón para los estudiantes. Por eso no es muy recomendable, siempre es recomendable variar. El método intuitivo es cuando la clase se da con ayuda de objetivos o concretizaciones, teniendo cosas tratadas como sustitutos inmediatos. Lo ideal sería que todas las clases se realicen de la experiencia directa,
pero es algo difícil porque sabemos que si vamos a explicar acerca de los planetas, pues no vamos a traer un planeta y se lo vamos a presentar al alumno. Entonces hay que ser recursivo. Por ello es importante que creemos los planetas en icopor o en cartulina, pues para así atraerlos a una manera más exacta. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia. Existe el rígido, el método ocasional y el semirrígido. El rígido es cuando el esquema de la clase no permite ser flexible a través de sus ítems y no da la oportunidad de ser espontáneo. O sea, tiene una metodología muy estricta. El semirrígido, cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para tener una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social. Y el método ocasional es aquel donde el maestro aprovecha aquellas ocurrencias de los alumnos o acontecimientos importantes y ellos son los que orientan la clase en ese día. Los métodos en cuanto a la actividad de los alumnos. Existe el método pasivo y el método activo. El método pasivo es cuando la actividad se acentúa en el profesor y los alumnos están en una actitud pasiva recibiendo los conocimientos. Estos métodos se utilizan cuando se hacen dictados, cuando se utilizan las lecciones de un libro, preguntas y respuestas y la exposición dogmática. El método activo es cuando se tiene en cuenta la participación del alumno de una manera activa, física o mentalmente. Está el interrogatorio, la argumentación, el trabajo en grupo, los debates y conclusiones, las discusiones, el estudio dirigido y la técnica de proyectos. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. Está el método de globalización, el método no globalizado y el método de concentración. El método de globalización es cuando hay un centro de interés. Las clases abarcan un grupo de disciplinas de acuerdo con las necesidades naturales que surjan al realizar las actividades. Es una unidad de asignaturas. Allí hay una unión de varias asignaturas. El método no globalizado es cuando las asignaturas son tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, tienen autonomía e independencia. Es cuando se maneja de a una asignatura, cada asignatura por aparte. Y el método de concentración es cuando en un periodo de tiempo se ve una sola asignatura, que va a ser la materia principal. Digamos, en este periodo, en este trimestre, vamos a ver solamente español y nos vamos a concentrar en esa materia en específico. Están los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. Está el método de trabajo individual, donde está destinado a la educación de un solo alumno. No presta atención, o sea, no abarca una atención generalizada, sino es para un solo alumno y se recomienda cuando los alumnos están atrasados en sus clases. Está el método recíproco, donde el profesor dota de conocimientos a un alumno para que éste lleve esos conocimientos a otros alumnos. Y está el método colectivo, cuando se tiene un profesor para muchos alumnos, que es lo que generalmente ocurre. Y no es recomendable que haya más de 35 alumnos en un salón por profesor. Están los métodos en cuanto al trabajo del alumno. Está el método de trabajo individual por medio de tareas diferenciadas. Es un estudio dirigido quedando el profesor con más libertad para orientar las dificultades que se presenten. Está el método del trabajo colectivo. Es una enseñanza en grupo, un plan de estudio repartido y necesita la colaboración de todos. Y está el método mixto, que son actividades socializadas e individuales, acción socializadora y al mismo tiempo individual. Está el método en cuanto a la aceptación de lo enseñado. Está el método dogmático, que impone al alumno a observar sin discusión lo que el profesor enseña en la suposición de que eso es verdad y solo cabe absorber la información, ya que está siendo ofrecida por un docente. Y está el método heurístico, es donde yo encuentro. El método heurístico viene de una palabra que significa yo encuentro. Consiste en que el profesor incita al alumno para comprender antes de fijar. Se dice que uno debe comprender antes de aprender. Para uno leer, debe comprender lo que está leyendo.
Están los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. Está el método analítico y el método sintético. El método analítico, como su nombre lo indica, es un análisis que se hace, una separación de un tono en sus partes o elementos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Ejemplo, la alfabetización. Cuando uno hace la alfabetización, encontramos que una palabra se descompone. Entonces encontramos, por ejemplo, abaco, que se descompone en 3 sílabas, ¿verdad? Abaco, abrazo, abrazo. Eso es el método analítico. Y el método sintético es una síntesis, como su nombre lo indica, una reunión. Es unir los elementos para así formar un todo. Por ejemplo, en la alfabetización encontramos que con varias letras se forma una palabra y que con varias palabras se forma una frase.